Nunca olvidaré el sonido de la taza rompiéndose contra el piso, ni el café caliente quemando mi rostro arrugado, ni la mirada de puro desprecio en los ojos de mi hija, cuando me gritó que yo era una carga inútil en su vida. Me llamo Guadalupe Ramírez, tengo 67 años, y durante 42 de ellos creí que ser madre significaba aceptar cualquier cosa. Creí que mi valor como mujer estaba en sacrificarme hasta desaparecer. Creí que el amor verdadero era aguantar en silencio todas las humillaciones. Me equivoqué, pero descubrir eso me costó décadas de mi vida y casi toda mi dignidad. Esa mañana de martes comenzó como todas las demás. Desperté a las 5, cuando el cuerpo ya no me deja dormir más. Los huesos crujen, las articulaciones duelen, y el sueño se va con los años igual que todo lo demás. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 67 años en las rodillas gastadas, y caminé hacia la cocina de la casa que compré con mis propias manos hace 30 años. Esta casa, mi casa, la casa que pagué cosiendo vestidos hasta que los dedos me sangraban. La casa donde crié sola a mi hija después de que enviudé a los 25 años. La casa donde ahora me sentía como una intrusa, como una extraña tolerada apenas, como un mueble viejo que estorba pero que nadie se anima a tirar a la basura. Puse el agua a hervir en la estufa. El aroma del café recién hecho comenzó a llenar la cocina, ese olor que siempre me recordaba las mañanas tranquilas de hace décadas, cuando mi esposo Jesús todavía vivía, y Patricia era una niña pequeña que me llamaba mamita y me abrazaba antes de ir a la escuela. Qué distante parece todo eso ahora. Qué lejano y casi irreal, como si le hubiera pasado a otra persona. Patricia estaba sentada a la mesa, con el celular en la mano, moviendo el dedo por la pantalla con esa expresión amarga que se había vuelto permanente en su rostro en los últimos años. Ya no la reconocía. La niña dulce que fui a ver bailar en todos sus festivales escolares, la adolescente soñadora que quería ser maestra, la joven que juraba que siempre me cuidaría cuando yo fuera grande, todo eso había desaparecido. En su lugar quedó esta mujer de 42 años, llena de resentimiento, que me culpaba por todos sus fracasos. Su esposo, Roberto Hernández, había salido temprano al trabajo. Mi nieta, Luz María, todavía dormía en el cuarto que yo arreglé especialmente para ella cuando vinieron a vivir conmigo hace 3 años. 3 años que se sintieron como 30. 3 años en los que me convertí en la empleada no pagada de mi propia casa. 3 años de quejas, desprecios, silencios pesados y miradas que me decían claramente que yo sobraba. Serví el café en una taza blanca, de esas sencillas que tengo desde siempre. Lo puse frente a Patricia con cuidado. Ella ni siquiera levantó la vista del teléfono. «El café está frío», dijo sin probar siquiera, sin acercarse la taza a los labios. «Acabo de prepararlo, hija», respondí con voz suave. «Está caliente, te lo prometo». «Yo digo que está frío», insistió, su tono volviéndose más duro. «Y también está aguado. Otra vez hiciste mal el café, mamá. Como haces mal todo últimamente». Intenté explicarle que seguí la misma receta de siempre, que usé la misma cantidad de café, que el agua estaba hirviendo, pero mis palabras parecían rebotar en una pared invisible. Ella no quería escuchar, nunca quería escucharme. De pronto se levantó de la silla con violencia. La silla arañó el piso con un sonido que me erizó la piel. Agarró la taza con ambas manos, y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, antes de que pudiera protegerme o apartarme, ella lanzó el café directamente a mi cara. El líquido hirviendo golpeó mi piel. Quemó tanto que por un segundo no pude ni respirar. El café escurrió por mi rostro, por mi cuello, empapó mi blusa vieja de flores. Pero el dolor físico fue nada comparado con lo que vino después. «¡Eres igualita a tu café, mamá!», gritó Patricia, su voz llena de un odio que nunca creí posible. «Vieja, amarga y completamente inútil, estoy harta de ti. Harta de verte aquí todos los días ocupando espacio, siendo una carga. Eres un peso muerto en esta casa». Se acercó más, su rostro a centímetros del mío. «Todo lo que haces está mal. Tu comida sabe horrible. Tu ropa huele a anciana. Tu presencia me enferma. Caminas arrastrando los pies. Respiras fuerte. Siempre estás ahí. Siempre molestando. Siempre existiendo cuando no deberías.
Quisiera que desaparecieras de una vez. Las palabras me atravesaron. Cada sílaba era una puñalada silenciosa en un lugar del alma que yo ni sabía que existía. Me quedé ahí parada, con el café goteando de mi barbilla, manchando el piso que yo acababa de trapear la noche anterior. No lloré, no grité. Algo dentro de mí simplemente se congeló. Por un instante, mientras ella seguía vomitando veneno con palabras, mi mente viajó atrás en el tiempo. Vi todas esas noches en las que me quedaba despierta hasta la madrugada, cosiendo vestidos de quinceañera para otras familias, ganando apenas lo suficiente para pagar la escuela privada que Patricia exigía. Vi las fiestas de cumpleaños caras que organicé sola, vendiendo empanadas en la esquina durante semanas para juntar el dinero. Vi los zapatos nuevos, los útiles escolares de marca, la ropa que siempre tenía que ser de las tiendas caras porque todas mis amigas tienen esas marcas, mamá. Recordé cuando Patricia tenía 18 años y quería ir a la universidad en la capital. Vendí mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre, para pagarle el primer semestre. Ella ni siquiera dijo gracias. Abandonó los estudios 6 meses después porque no le gustaba madrugar. Recordé cuando conoció a Roberto. Yo sabía que ese hombre no era bueno. Lo vi en sus ojos desde el primer día. Esa manera de calcular todo, de medir las cosas por su valor económico. Pero Patricia estaba enamorada, y yo me callé. Me callé porque ya había aprendido que mi opinión no importaba. Se casaron. Yo pagué la mitad de la boda vendiendo la máquina de coser nueva que tanto me había costado comprar. Usé mi vieja Singer otra vez, la que me lastimaba la espalda después de horas de trabajo. No importaba, era la boda de mi hija. 3 años después volvieron, con Luz María todavía bebé, diciendo que necesitaban un lugar donde quedarse solo unos meses mientras juntaban dinero. Los meses se convirtieron en años. Los años se convirtieron en mi pesadilla. Al principio intentaban disimular. Roberto me hablaba con educación forzada. Patricia todavía sonreía de vez en cuando. Pero lentamente, tan lentamente que casi no me di cuenta, me fui convirtiendo en su sirvienta. Yo cocinaba, lavaba, planchaba, limpiaba. Pagaba la luz, el agua, el gas, la despensa. Ellos apenas contribuían con nada, siempre con excusas. Este mes está difícil, mamá. La próxima quincena te pagamos. No seas egoísta, somos tu familia. Y yo aceptaba, porque así me enseñaron, porque mi madre me dijo siempre que una mujer buena se sacrifica por su familia, porque creí que eso era amor. Pero esto que Patricia me acababa de hacer, esto no era amor, nunca lo fue. Limpié mi cara con la orilla de mi blusa. El café ya se estaba enfriando sobre mi piel, dejando una sensación pegajosa y desagradable. Levanté la vista y miré a mi hija. Realmente la miré, como si la viera por primera vez en años. Vi a una mujer amargada, frustrada con su propia vida, buscando a quién culpar. Vi a alguien que nunca aprendió que las decisiones tienen consecuencias, porque siempre tuve yo allí para rescatarla, para pagar sus errores, para ser su red de seguridad. Vi a la persona en quien se había convertido mi niña pequeña, y no me gustó lo que vi. Algo dentro de mí hizo clic, como cuando se rompe un hilo viejo que has estirado demasiado, como cuando una puerta oxidada finalmente cede después de años empujándola, como cuando despiertas de un sueño largo y confuso y por fin ves las cosas con claridad. Caminé despacio hacia la puerta de la sala. Mis piernas temblaban, pero cada paso era firme. Abrí la puerta de par en par. El sol de la mañana entró como un reflector, iluminando el recibidor. Me volteé hacia Patricia y dije, con una voz que no reconocí como mía, tan calmada que daba miedo: «Vete». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué dijiste?» «Dije que te vayas, saca tus cosas y vete de mi casa. Ahora». Patricia se rió. Fue una risa nerviosa, incrédula. «¿Estás loca? Yo vivo aquí». «Esta casa», dije, y cada palabra salía sólida, pesada, definitiva. «Está a mi nombre. Siempre estuvo a mi nombre. La compré con mi trabajo, con mis manos, con mi sudor, y quiero que te vayas, ahora mismo. No puedes hacer esto, soy tu hija». «Eres mi hija», respondí, «pero dejaste de tratarme como tu madre hace mucho tiempo. Me convertiste en tu enemiga, en tu sirvienta.
en el blanco de toda tu frustración. Pues bien, se acabó. Roberto va a volver y esto lo vamos a arreglar. Vas a ver. Roberto también tiene que irse. Cuando llegue, le diré lo mismo. No tienen derecho a estar aquí. No tienen derecho a tratarme como me trataron. Patricia se quedó pálida. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Miedo real de que yo hablara en serio. Mamá, yo estaba enojada. No quise decir. Sí quisiste, la interrumpí. Quisiste decir cada palabra. Y probablemente has estado pensándolas durante mucho tiempo. Ahora tienes que vivir con eso. Pero no aquí, no en mi casa, no en mi presencia. ¿Y Luz María? ¿Vas a echar a tu nieta también? Luz María puede quedarse si quiere, pero tú y Roberto se van. Tienen hasta que él llegue para empacar lo que es suyo. El resto queda aquí porque lo pagué yo. Eres una vieja cruel, una egoísta. Tal vez, acepté. O tal vez finalmente estoy aprendiendo a no dejar que me traten como basura en mi propia casa. Patricia subió las escaleras pisando fuerte. La oí abrir cajones violentamente, aventar cosas dentro de maletas. Luz María se despertó con el ruido y salió de su cuarto en pijama, frotándose los ojos. «¿Abuela? ¿Qué pasa?» Me acerqué a mi nieta de 15 años y le acaricié el cabello. «Tu mamá y tu papá se van a ir, mi amor. Pero tú puedes quedarte si quieres». «¿Por qué se van?» No le mentí. Los niños sienten cuando les mientes, lo perciben en el aire. «Porque tu mamá me trató muy mal, Luz. Y yo decidí que ya no voy a aceptar que me traten mal. Ni ella ni nadie». Luz María me abrazó. Sentí sus lágrimas mojando mi blusa ya manchada de café. «Lo siento, abuela. Yo vi cómo te hablaba. Vi cómo te trataban. Siempre quise decir algo, pero me daba miedo. No es tu culpa, mi vida. Nunca fue tu culpa». Patricia bajó media hora después con 2 maletas mal cerradas y el rostro rojo de haber llorado. Pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de frustración porque su mundo controlado se estaba desmoronando. «Esto no se va a quedar así», amenazó desde la puerta. «Voy a hablar con abogados. Esta casa debería ser mía también». «Habla con quien quieras», respondí. «Los papeles están claros. La casa es mía. La compré yo sola en 1995, antes de que tú siquiera te casaras. No tienes ningún derecho legal sobre ella. Me las vas a pagar. Ya te pagué suficiente, Patricia. Te pagué con 42 años de mi vida, con mi juventud, con mis sueños, con mi salud. No te debo nada más». Ella salió dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Luz María y yo nos quedamos en silencio, escuchando sus pasos alejándose por la calle. «¿De verdad se pueden ir así?», preguntó mi nieta. «Sí, mi amor, de verdad pueden. Y de verdad se van». Las horas siguientes pasaron en una especie de niebla. Limpié el café del piso. Me lavé la cara con agua fría. Sentí las quemaduras en la piel, leves pero presentes, recordatorios físicos de lo que había pasado. Roberto llegó cerca del mediodía. Entró a la casa con esa actitud de dueño que siempre tuvo, como si mi hogar le perteneciera. «¿Dónde está Patricia?», preguntó, mirando alrededor. «Se fue, y tú también tienes que irte». Se rió, una risa burlona. «¿Qué dijiste, suegra?» «Que te vayas. Esta es mi casa. Nunca fue tuya. Quiero que saques tus cosas y te largues». Su expresión cambió. La máscara de amabilidad forzada cayó, revelando el verdadero Roberto que siempre supe que existía. «Usted está mal de la cabeza, señora. Yo vivo aquí. Tengo derechos». «No tienes ningún derecho. Verifica los papeles si quieres. Esta casa está a mi nombre, comprada con mi dinero, antes de que tú existieras en la vida de mi hija. No pagaste ni un clavo de esta propiedad. Patricia me va a oír de esto». «Ya le oí. Ya todos me oyeron suficiente. Ahora me toca hablar a mí y lo que digo es que te vayas». Dio un paso hacia mí, intentando intimidarme con su altura y su presencia, pero algo en mi mirada lo detuvo. Quizá vio que ya no tenía nada que perder. Quizá vio que 42 años de aguantar habían terminado de golpe. Se dio vuelta, subió las escaleras pesadamente. Regresó 20 minutos después con una maleta y una bolsa. «Esto no se va a quedar así, Guadalupe. Ya verás. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero no aquí, no en mi casa, no frente a mí». Salió sin despedirse de Luz María, que observaba todo desde la escalera. Cuando la puerta se cerró, mi nieta bajó corriendo y me abrazó fuerte.
¿Ahora qué va a pasar, abuela? Ahora vamos a vivir en paz, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, vamos a vivir en paz. Esa noche, después de que Luz María se durmió, me senté en la sala a oscuras. La casa estaba en silencio, un silencio diferente. No era el silencio tenso y pesado de antes, cuando caminaba de puntitas para no molestar. Era un silencio limpio, vacío, lleno de posibilidades. Toqué mi rostro donde el café me había quemado. La piel estaba sensible, pero no era nada grave. Sanaría en unos días. Las otras heridas, las que no se ven, esas tardarían más, pero también sanarían. Tenía que creerlo. Mi teléfono sonó. Era Patricia. Dejé que sonara hasta que se cansó. Volvió a llamar, y otra vez, y otra más. No contesté ninguna llamada. Al día siguiente comenzaron los mensajes. Mamá, hablemos. Estás exagerando. Voy a volver y vamos a arreglar esto. No puedes hacerme esto. No respondí ninguno. Al tercer día, Roberto volvió. Tocó la puerta con fuerza, gritando que me iba a demandar, que conocía a abogados, que me iba a quitar la casa. Llamé a la policía. Llegaron, le pidieron identificación, le explicaron que estaba en propiedad privada sin autorización del dueño. Se lo llevaron con una advertencia. No volvió después de eso. Luz María se quedó conmigo una semana. Pero la presión de Patricia fue demasiado. La niña lloraba cada vez que su madre llamaba, suplicándole que volviera a casa. Finalmente, tomó sus cosas una tarde lluviosa. Abuela, yo no quiero dejarte, pero mamá dice que si no vuelvo, no me va a dejar verte nunca más. Está bien, mi vida, le dije, abrazándola fuerte. Entiendo. Y cuando tengas 18, cuando seas mayor de edad, puedes venir cuando quieras. Nadie te podrá detener. Te esperaré. ¿Me prometes que no me vas a olvidar? Nunca podría olvidarte, Luz María. Eres la luz de mi vida. Siempre lo fuiste. Se fue llorando. Yo cerré la puerta, y por primera vez en días me permití llorar también. Lloré por mi nieta. Lloré por la hija que perdí hace años, aunque seguía viva. Lloré por todos los años desperdiciados. Lloré por la mujer que fui y que dejó que la trataran así. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas. Me miré al espejo del recibidor. Vi a una mujer de 67 años, con arrugas profundas, ojeras marcadas, el cabello gris. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a alguien que finalmente había dicho basta. Y en ese momento supe que esto era solo el comienzo, que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar todavía. Pero lo que ellos no sabían, lo que Patricia y Roberto no podían ni sospechar, era que mis planes iban mucho más allá de simplemente sacarlos de mi casa. Tenía documentos que revisar, tenía llamadas que hacer, tenía una vida que reconstruir desde cero. Y por primera vez en 42 años, esa vida iba a ser completamente mía. Los primeros días después de que Patricia y Roberto se fueron extraños. La casa sonaba diferente. Cada crujido de la madera, cada ráfaga de viento contra las ventanas, cada goteo del grifo de la cocina resonaba de manera distinta. Era como si la casa misma estuviera respirando después de años conteniendo el aliento. Me despertaba temprano por costumbre, pero ya no me apuraba. Preparaba café despacio, disfrutando el proceso. Lo bebía en la mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín descuidado que había dejado de atender hace años, porque Patricia se quejaba de que traía tierra adentro cuando trabajaba con las plantas. Mi vecina, Consuelo Martínez, tocó la puerta el cuarto día. Traía un recipiente con tamales recién hechos y esa mirada de curiosidad que intentaba disimular con preocupación. Guadalupe, mi vida, vi que Patricia se fue con maletas. ¿Todo está bien? Consuelo tenía 65 años y había vivido en la casa de al lado desde que yo me mudé aquí hace 30 años. Había sido testigo silenciosa de todo, de cuando llegué joven y viuda con una niña pequeña, de cuando trabajaba hasta tarde cosiendo en mi sala, de cuando Patricia se casó y se fue, y de cuando volvió, transformando mi hogar en un campo de batalla silencioso. Pasa, Consuelo. Preparo café. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Le conté todo. Sobre el café en mi cara, sobre los años de humillaciones, sobre cómo finalmente les pedí que se fueran. Consuelo escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza de vez en cuando,
apretando mi mano en los momentos más difíciles de contar. «Ay, Guadalupe», dijo cuando terminé. Yo sabía que algo andaba mal. Te veía cada vez más encogida, más callada, como si te estuvieras haciendo chiquita para no molestar en tu propia casa. Así me sentía exactamente. Chiquita, invisible, como si ocupara espacio que no me correspondía. «¿Y qué vas a hacer ahora?» «No lo sé todavía», admití, pero por primera vez en mucho tiempo siento que puedo respirar. Consuelo se quedó un rato más. Me contó que Patricia había estado hablando con otros vecinos, diciendo que yo había perdido la razón, que necesitaba ayuda psiquiátrica, que estaba senil y confundida. «No le creas nada a esa muchacha», dijo Consuelo con firmeza. «Todos los que vivimos aquí vimos cómo te trataban. La forma en que te hablaba, cómo Roberto te miraba como si fueras un mueble. No estás loca, Guadalupe. Estás despertando». Sus palabras me dieron fuerzas. Me di cuenta de que no estaba tan sola como pensaba, que había ojos que vieron mi sufrimiento, aunque yo creyera que lo estaba ocultando bien. Después de que Consuelo se fue, comencé a revisar papeles. Saqué la caja vieja de metal donde guardaba documentos importantes. La escritura de la casa estaba allí, con mi nombre, Guadalupe Ramírez, viuda de Torres. La había comprado en 1995 con el dinero que junté cosiendo durante 10 años. Patricia tenía 15 años entonces. Le dije que estaba comprando nuestro futuro, un lugar seguro donde nadie podría echarnos nunca. Qué irónico que 30 años después yo tuviera que echar a mi propia hija de ese lugar seguro. Seguí revisando documentos. Encontré recibos viejos, amarillentos por el tiempo. La inscripción de Patricia a la escuela privada, que costaba 3,000 mensuales. Los uniformes caros que exigía. Los libros que tenía que ser nuevos cada año, porque ella no quería usados. El viaje de graduación a Cancún que costó 15,000 y que pagué vendiendo mi televisión y mi refrigerador viejo para comprar uno usado más barato. Encontré las facturas de su boda, el vestido que costó 25,000, el salón de fiestas, la comida para 200 personas, la música, todo sumaba 70,000 en total. Yo puse 35,000 vendiendo mi máquina de coser nueva y usando ahorros que tenía guardados para mi propia vejez. Seguí buscando y encontré más. Recibos de préstamos que les hice a lo largo de los años. Préstamos que nunca me devolvieron. 1,000 para la renta de su primer departamento. 2,000 para cuando Roberto perdió un trabajo. 5,000 para cuando nació Luz María. 1,500 para cuando su carro se descompuso. 3,000 para pagar deudas de tarjetas de crédito. Saqué una libreta y empecé a hacer cuentas. Las cantidades eran impresionantes. En total, a lo largo de 42 años, había gastado más de 300,000 en Patricia. 300,000 que pude haber usado para mi propia vida, para viajar, para tener comodidades, para jubilarme antes y dejar de trabajar tanto. ¿Y qué recibí a cambio? Desprecios, quejas, críticas constantes, café caliente en la cara. Me permití, por primera vez, sentir rabia. No la guardé en el pecho como hacía siempre. La dejé salir. Lloré de rabia. Golpeé la mesa con el puño. Grité sola en mi sala todo lo que nunca pude decirle a Patricia en su cara. Cuando terminé, me sentía exhausta, pero extrañamente aliviada, como si hubiera sacado un veneno que llevaba años acumulándose en mi sangre. Esa noche no pude dormir bien. Las memorias llegaban en oleadas. Me vi a mí misma joven, de 25 años, parada frente al ataúd de Jesús. Mi esposo había muerto de un infarto repentino. No tuvimos tiempo ni de despedirnos. Un día estaba allí, sonriendo, jugando con Patricia, y al siguiente ya no estaba. Quedé sola con una niña de 5 años, sin familia cercana, con apenas ahorros. Pero no me hundí. Aprendí a coser viendo videos y preguntando a las señoras del mercado. Compré una máquina usada y empecé a hacer arreglos pequeños. Luego vestidos. Luego vestidos de quinceañera y de novia. Me hice una reputación. La costurera Guadalupe era conocida en 3 colonias. Trabajaba de día y de noche. Patricia crecía medio criada por las vecinas que me ayudaban cuando yo no podía salir del taller que improvisé en mi sala. Le di todo lo que pude. Todo lo que ella pedía, siempre con miedo de que sintiera la ausencia de su padre.
siempre intentando compensar esa pérdida, siendo madre y padre a la vez. Tal vez ese fue mi error, darle demasiado. No dejarla sentir la frustración, no enseñarle que las cosas cuestan, que hay que trabajar por lo que uno quiere, que no todo en la vida llega fácil. La crié como una princesa cuando yo vivía como una sirvienta, y ella creció creyendo que eso era normal, que yo existía para servirla, que mi función en la vida era facilitarle la suya. Me levanté de la cama a las 3 de la mañana, fui a la cocina y calenté leche. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, mirando la oscuridad por la ventana. ¿En qué momento Patricia dejó de quererme? ¿O nunca me quiso realmente? ¿Era yo solo útil para ella? ¿Un recurso del que podía disponer? Recordé una tarde cuando ella tenía 17 años. Había cosido toda la noche para terminar 3 vestidos urgentes. Estaba agotada, me dolían los dedos, la espalda me mataba. Patricia llegó de la escuela y me pidió que le planchara su uniforme para el día siguiente. Le dije que lo hiciera ella porque yo necesitaba descansar un momento. Se enojó. Gritó que era una mala madre, que todas sus amigas tenían madres que hacían todo por ellas, que ella era la única con una madre que se ponía floja. Terminé planchándole el uniforme, claro, y pidiendo perdón por haber querido descansar. Ese patrón se repitió durante años. Yo cedía. Ella exigía más. Yo me disculpaba por existir. Ella me hacía sentir que era un estorbo. Cuando conoció a Roberto, pensé que las cosas mejorarían. Pensé que al tener su propia familia me necesitaría menos, me presionaría menos. Pero fue lo contrario. Roberto vio en mí una oportunidad, una casa gratis, servicios gratis, dinero disponible cuando lo necesitaran. Recordé la primera vez que escuché una conversación entre ellos. Fue hace un año, aproximadamente. Yo subía las escaleras para avisarles que la cena estaba lista cuando oí voces en su habitación. Me detuve sin querer, no con intención de espiar, pero las palabras llegaron claras. Cuando la vieja se muera, decía Roberto, esta casa será tuya. La podemos vender o rentar. Es una buena propiedad. No hables así, respondió Patricia, pero sin verdadera convicción. Es mi madre. Una madre que ya vivió su vida. Nosotros apenas estamos empezando. Merecemos esta casa más que ella. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes. Ella solo está ocupando espacio. A veces quisiera que simplemente se fuera, dijo Patricia, y esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier cosa. Que se fuera a un asilo o algo así. Pero si la corremos, la gente va a hablar. Van a decir que somos malos hijos. Entonces hay que hacer que ella se quiera ir sola, sugirió Roberto. Hacerle la vida imposible, poco a poco, que ella misma decida irse. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. Bajé las escaleras como en trance. No les avisé de la cena. Me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, con la almohada tapando mi boca para que no me oyeran. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, me preguntaba por qué no me fui ese mismo día. ¿Por qué aguanté un año más de humillaciones después de escuchar eso? ¿Por qué seguí cocinando para ellos, limpiando para ellos, pagando sus cuentas? La respuesta era simple y triste, porque no sabía que merecía algo mejor, porque creía que eso era lo que las madres hacían, aguantar, sacrificarse, desaparecer poco a poco hasta no ser nada. Pero ya no. Ese ciclo se había roto aquella mañana cuando el café me quemó la cara y algo dentro de mí despertó finalmente. Los días siguientes los pasé reorganizando la casa. Limpié el cuarto que habían usado Patricia y Roberto. Encontré cosas que habían dejado, ropa vieja, papeles sin importancia, algunos objetos rotos. Todo fue a la basura. En un cajón del closet encontré un sobre escondido. Lo abrí. Adentro había fotografías. Fotografías de objetos de mi casa, mi televisión, mi estufa, los muebles de la sala, incluso mis joyas, las pocas que me quedaban. Cada foto tenía una nota escrita a mano con un precio. Estaban valuando mis pertenencias. Sentí un escalofrío. ¿Para qué necesitaban esto? ¿Acaso planeaban vender mis cosas? ¿O era un inventario para cuando yo ya no estuviera? Guardé las fotografías como evidencia. No sabía de qué exactamente, pero sentía que podían ser importantes. También encontré, escondido entre libros viejos, un folder con documentos. Eran intentos de préstamos que Roberto había hecho usando mi dirección como su domicilio.
intentos de sacar tarjetas de crédito poniendo mi casa como garantía. Ninguno había sido aprobado porque él no era el propietario, pero el hecho de que lo intentara me llenó de indignación. Este hombre había estado intentando usar mi propiedad sin mi conocimiento. Mi casa, por la que trabajé 10 años, mi patrimonio, mi seguridad. Llamé a Consuelo y le mostré los documentos. «Ay, Guadalupe, esto es grave, deberías denunciarlo». «No quiero problemas legales», dije. «Solo quiero que me dejen en paz. Pero voy a llevar esto con un abogado para que quede registrado, por si intentan algo peor». Consuelo me recomendó a su sobrino, el licenciado Rafael Domínguez. Lo llamé y me dio cita para esa misma semana. El licenciado Domínguez era un hombre serio, de unos 45 años. Escuchó mi historia completa sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, asintió despacio. «Señora Guadalupe, usted hizo lo correcto al sacarlos de su casa. Lo que intentó hacer su yerno podría considerarse intento de fraude. Estos documentos son prueba de ello. No quiero meterme en líos legales», expliqué. «Solo quiero protegerme». «Entiendo. Vamos a hacer varias cosas. Primero, un testamento nuevo donde usted especifique claramente sus deseos. Segundo, un documento notariado que deje claro que su hija y su yerno no tienen ningún derecho sobre su propiedad. Tercero, vamos a registrar estos intentos de fraude en caso de que necesite defenderse en el futuro. ¿Puedo dejar todo a mi nieta? Por supuesto. Podemos crear un fideicomiso donde Luz María reciba la herencia cuando cumpla 25 años, con un administrador que maneje los bienes hasta entonces. Eso quiero hacer». Durante las siguientes semanas, trabajé con el licenciado Domínguez en todos los papeles. Firmé documentos, di declaraciones, organicé mi testamento. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía control sobre mi futuro y sobre lo que pasaría con mis cosas cuando yo ya no estuviera. También tomé otras decisiones. Fui al banco y cerré todas las autorizaciones que Patricia tenía en mis cuentas. Descubrí que había estado sacando dinero regularmente. Pequeñas cantidades que yo no notaba, pero que sumadas llegaban a varios miles al año. La ejecutiva del banco me mostró los movimientos. «Mire, señora Guadalupe, aquí hay retiros cada semana. 500, 300, 800. Durante los últimos 3 años. Hice cuentas. Patricia había sacado aproximadamente 50,000 de mi cuenta sin mi conocimiento explícito. Yo había autorizado su acceso pensando que era para emergencias, para compras de la casa que compartíamos. No para robarme sistemáticamente. «Quiero cerrar su acceso inmediatamente», le dije a la ejecutiva. «Por supuesto. Solo necesito que firme aquí». Firmé. Sentí como si estuviera cortando un cordón umbilical que debió cortarse hace décadas. También cancelé la tarjeta de crédito adicional que Patricia tenía de mi cuenta. Era mi nombre, mi responsabilidad, pero ella la usaba libremente sin pagar nunca la factura. Yo pagaba todo, siempre con la excusa de que «este mes está difícil» o «la próxima quincena te devuelvo». 3 días después de cancelar todo, mi teléfono sonó. Era Patricia. Dejé que sonara. Volvió a llamar, y otra vez. Al 5.º intento, contesté. «¿Qué hiciste, mamá?», gritó del otro lado de la línea. «Mi tarjeta no sirve. Me dejaron en ridículo en el supermercado frente a toda la gente». «Cancelé tu tarjeta. Era mía. Estaba a mi nombre». «No puedes hacer eso. Tengo gastos. Tengo que comprar comida. Y yo también tuve gastos durante 42 años. Sola. Sin ayuda. Es hora de que aprendas a vivir con tus propios recursos. Eres una desgraciada, una vieja miserable». «Tal vez», respondí con calma, «pero soy una vieja miserable con mi dinero en mi cuenta y mi paz en mi casa». Colgué. El teléfono volvió a sonar de inmediato. Lo apagué. Esa noche, Luz María apareció en mi puerta. Venía sola. Se había escapado de la casa que Roberto y Patricia habían rentado. Tenía los ojos rojos de llorar. «Abuela, ¿puedo pasar?». La abracé fuerte y la dejé entrar. Le preparé chocolate caliente como cuando era pequeña. Nos sentamos en el sofá de la sala. «Mamá no para de hablar mal de ti», dijo Luz María. «Dice que te volviste loca, que eres cruel, que nos abandonaste». «¿Tú qué crees?», le pregunté. Luz María tomó un sorbo de chocolate antes de responder. «Yo creo que mamá siempre te trató mal y tú nunca dijiste nada. Yo lo veía, abuela. Veía cómo te hablaba.
Cómo te pedía cosas, sin decir por favor ni gracias. Cómo papá te miraba como si fueras invisible. Me daba tanto coraje, pero yo era cobarde. Nunca dije nada. Tenía miedo de que se enojaran conmigo también. No eres cobarde, mi vida. Eres una niña. No era tu responsabilidad defenderme, pero podría haberlo hecho. Podría haber dicho algo, cualquier cosa. Ahora estás aquí. Eso ya es mucho. Luz María se quedó a dormir esa noche. A la mañana siguiente, antes de que se fuera, le di mi nuevo número de teléfono escrito en un papel. Este es mi número privado, le dije. No se lo des a tu mamá ni a tu papá. Es solo para ti y para mí. Puedes llamarme cuando quieras, a la hora que quieras. ¿Me prometes que no vas a desaparecer?, preguntó con voz pequeña. Te prometo que siempre voy a estar para ti, Luz María. Siempre. Pero mis días de estar disponible para tu mamá y tu papá terminaron. ¿Lo entiendes? Sí, abuela. Lo entiendo. La vi irse con el corazón apretado, pero sabiendo que era lo mejor. Luz María necesitaba aprender a navegar su propia familia. Yo podía ser su refugio, pero no podía rescatarla de todo. Ella también tenía que crecer, tomar sus propias decisiones, encontrar su propia fuerza. Las semanas se convirtieron en meses. La casa seguía en silencio, pero era un silencio que había aprendido a disfrutar. Volví a coser, pero ahora por placer, no por necesidad. Hacía manteles bordados, cojines decorativos, cosas pequeñas que vendía en el mercado de artesanías los fines de semana. Una tarde, 3 meses después del incidente del café, estaba regando las plantas del jardín cuando vi a Patricia parada frente a mi reja. Se veía diferente, más delgada, más cansada, más vieja de lo que sus 42 años deberían mostrar. No abrí la reja. Me quedé al otro lado, con la manguera todavía en la mano. ¿Qué necesitas, Patricia? Necesito hablar contigo, mamá. Estamos hablando. Adentro, por favor. No. Lo que tengas que decir puedes decirlo desde ahí. Se veía incómoda. Miró alrededor, consciente de que algunos vecinos podían estar observando. Mamá, yo quiero disculparme. Lo que hice estuvo mal. La forma en que te traté fue horrible. Lo siento. Sus palabras sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. ¿Lo sientes? ¿O sientes que perdiste acceso a mi dinero y mi casa? Las dos cosas, admitió, y al menos eso fue honesto. Siento haberte tratado mal, pero también necesito tu ayuda. Roberto perdió su trabajo. Estamos atrasados con la renta. No tenemos dinero para comer bien. Ese es tu problema, Patricia, no mío. Soy tu hija. Eres mi hija, pero soy un ser humano antes de ser tu madre. Y los seres humanos merecen respeto, algo que tú nunca me diste. Te di mi infancia, te di mi vida. No me diste nada que yo no te diera primero multiplicado por 100. Te di educación, techo, comida, ropa, oportunidades. Te di amor cuando me dabas desprecio. Te di paciencia cuando me dabas quejas. Te di dinero cuando me dabas exigencias. Y nunca fue suficiente. Mamá, por favor, no. La respuesta es no. No voy a darte dinero. No voy a dejarte volver a vivir aquí. No voy a seguir siendo tu red de seguridad mientras tú me usas de costal de box. Vi las lágrimas rodar por sus mejillas, pero no me conmovieron. Eran las mismas lágrimas que había usado toda su vida para manipularme. Las conocía bien. Algún día vas a necesitarme, dijo con voz temblorosa, y yo no voy a estar. Tal vez tengas razón, respondí, pero prefiero enfrentar ese día sola y en paz que rodeada de gente que me odia. Se fue sin decir más. La vi caminar calle abajo, con los hombros caídos, derrotada. Y yo sentí paz. Entré a mi casa, cerré la puerta, y por primera vez en meses me sentí completamente libre. Pero en el fondo sabía que esto apenas comenzaba, que había decisiones más grandes esperándome. Decisiones que cambiarían mi vida para siempre, y estaba lista para tomarlas. Desperté esa mañana con una claridad que no había sentido en décadas. Era como si una niebla espesa que había estado cubriendo mi mente durante años finalmente se hubiera disipado. Podía ver con nitidez, podía pensar con precisión, y por primera vez desde que podía recordar, sabía exactamente lo que necesitaba hacer. No era venganza lo que buscaba,
No era hacer que Patricia y Roberto sufrieran. Era algo más profundo y más simple a la vez. Era recuperar mi vida. Era construir algo que fuera completamente mío. Algo que nadie pudiera quitarme. Algo que nadie pudiera contaminar con su desprecio o su manipulación. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta nueva y un bolígrafo. Empecé a hacer listas. No listas emocionales, sino prácticas. Listas de acción. Listas de cambios. Listas de pasos concretos hacia una vida diferente. La primera lista se llamaba Protección Legal. Ya había avanzado mucho con el licenciado Domínguez, pero quería asegurarme de que no quedaran cabos sueltos. Anoté. Verificar que el testamento estuviera completamente registrado, confirmar que el fideicomiso de Luz María estuviera funcionando correctamente, revisar que todos los documentos de fraude de Roberto estuvieran archivados en la notaría. La segunda lista se llamaba Independencia Financiera. Aquí anoté cosas más detalladas. Necesitaba calcular exactamente cuánto dinero tenía, cuánto gastaba al mes, cuánto podía generar con mi trabajo de costura. Necesitaba saber si podía sostenerme sola sin ayuda de nadie. La tercera lista me costó más escribir. Se llamaba Nueva Vida. Y bajo ese título escribí algo que me sorprendió a mí misma. Considerar mudarme a otro lugar. La idea había estado rondando mi mente desde hacía semanas, pero no me había atrevido a darle forma. Ahora, viéndola escrita en papel, se sentía real. Se sentía posible. Se sentía como la respuesta que había estado buscando sin saberlo. ¿Por qué quedarme aquí? En esta casa llena de memorias amargas, en esta colonia donde los vecinos me miraban con lástima o curiosidad, en esta ciudad donde en cualquier esquina podía encontrarme con Patricia o Roberto. ¿Por qué no empezar de cero en un lugar donde nadie me conociera, donde nadie supiera mi historia, donde pudiera ser simplemente Guadalupe, sin el peso del pasado? Pasé esa mañana investigando en la computadora vieja que había comprado hace años y que apenas sabía usar. Busqué pueblos pequeños en otros estados, lugares tranquilos, con clima templado, con comunidades pequeñas donde la vida fuera más simple. Encontré un pueblo en Guanajuato que se llamaba San Miguel de los Aromos. Según la página de internet, tenía unos 8,000 habitantes, estaba rodeado de montañas, tenía un clima agradable todo el año y era conocido por su comunidad de artesanos. Había fotos de calles empedradas, casas coloridas, plazas tranquilas con árboles grandes. Me quedé mirando esas fotos durante largo rato. Intentaba imaginarme allí, caminando por esas calles, sentándome en esas plazas, viviendo en una de esas casas pequeñas. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de mi futuro no me daba miedo, me daba esperanza. Llamé al número que aparecía como oficina de turismo del pueblo. Una mujer mayor contestó con voz amable. «Buenos días, oficina de turismo de San Miguel de los Aromos», habla Beatriz. «Buenos días, señora. Me llamo Guadalupe y estoy considerando mudarme a su pueblo. Quisiera información sobre cómo es vivir allá». «¡Ay, qué maravilla!», respondió Beatriz con genuino entusiasmo. «Es un pueblo muy tranquilo, señora Guadalupe, muy seguro. La gente es amable. Tenemos todo lo necesario, un centro de salud, mercado, escuelas. Y es muy bonito, muy verde. Hablamos durante casi media hora». Beatriz me contó sobre la vida en el pueblo, sobre las festividades, sobre cómo la mayoría de la gente se conocía entre sí. Me habló sobre las casas disponibles para rentar o comprar, sobre los precios, sobre el costo de vida. ¿Hay trabajo allá?, pregunté. «Soy costurera». «Perfecto. Aquí tenemos un mercado de artesanías todos los sábados donde muchas señoras venden sus trabajos. Y siempre hay necesidad de costureras buenas». La que teníamos se fue a vivir con su hija a la capital y todos la extrañan. Cuando colgué el teléfono, mi corazón latía rápido. No era nerviosismo, era emoción. Era la sensación de que una puerta se había abierto y que detrás de ella había luz, no oscuridad. Pero no podía actuar impulsivamente. Necesitaba planear cada paso con cuidado. Necesitaba ser inteligente sobre esto. Los siguientes días los pasé en modo silencioso. No le conté a nadie sobre mis planes, ni siquiera a Consuelo. No porque no confiara en ella, sino porque necesitaba mantener esto completamente privado hasta que todo estuviera listo. Si Patricia se enteraba de que planeaba irme, podría intentar detenerme de alguna manera.
Empecé a separar mis pertenencias en 3 categorías: lo que me llevaría, lo que vendería y lo que donaría. Descubrí que después de 67 años de vida, había acumulado muchísimas cosas, pero muy pocas realmente importaban. La ropa vieja que ya no usaba fue a la pila de donación. Los muebles grandes que serían imposibles de transportar fueron a la lista de venta. Los trastes excesivos, los adornos que nunca me gustaron pero que había guardado por años, las cosas que Patricia había dejado y nunca recogió, todo fue saliendo de mi casa poco a poco. Lo que decidí conservar cabía en sorprendentemente poco espacio: ropa suficiente para 2 semanas, mi máquina de coser portátil, algunos libros que amaba, las fotografías verdaderamente importantes, las joyas de mi madre, documentos esenciales. Todo lo demás era prescindible. Contraté a un señor que se dedicaba a comprar muebles usados. Vino una tarde, miró todo lo que tenía para vender, hizo cálculos en su libreta. «Le puedo dar 20.000 por todo, señora». 25.000, negocié. 22.000 y cierro el trato ahora mismo. Está bien. Me dio el dinero en efectivo. Volvió al día siguiente con un camión y 2 ayudantes. Se llevaron la sala, el comedor, las recámaras completas, todo. Dejé solo mi cama, una mesa pequeña con 2 sillas y lo esencial de la cocina. La casa quedó casi vacía, pero me sentía más ligera que nunca. Luego llamé al licenciado Domínguez. «Licenciado, quiero poner mi casa en renta. ¿Puede recomendarme una inmobiliaria confiable?» «Por supuesto, señora Guadalupe. Mi cuñada tiene una inmobiliaria. Es muy seria y responsable. ¿Quiere que le haga la cita?» «Sí, por favor. Y licenciado, hay una condición especial. El dinero de la renta debe depositarse directamente en el fideicomiso de Luz María. Ni un peso puede ir a mi cuenta o a cualquier cuenta que Patricia pueda tener acceso». «Entendido. Voy a preparar el contrato de esa manera». 2 días después conocí a Claudia, la cuñada del licenciado. Era una mujer de unos 50 años, eficiente y directa. Recorrió la casa con ojo crítico. «Es una buena propiedad, señora Guadalupe. Bien ubicada, en buenas condiciones. Puedo rentarla en 8.000 mensuales fácilmente. El mercado está bueno ahorita. ¿Cuánto tiempo necesita para encontrar inquilinos?» «Dame 2 semanas. 3 máximo». «Perfecto. El licenciado Domínguez le va a dar los detalles del contrato. Tiene que ser muy específico sobre dónde se deposita el dinero». «Sin problema. Yo me encargo de todo». Firmamos el acuerdo. Claudia tomó fotos de la casa, hizo un anuncio, empezó a mostrarla a posibles inquilinos. Yo observaba todo con una calma que me sorprendía. Era como si estuviera viendo la vida de otra persona, no la mía. Mientras tanto, seguía investigando sobre San Miguel de los Aromos. Encontré anuncios de casas en renta. Había una que me llamó especialmente la atención. Era pequeña, de 2 habitaciones, con un jardín al frente y una vista a las montañas. Costaba 3.500 mensuales. Llamé al número del anuncio. «Buenas tardes, me interesa la casa que tiene en renta». «Ah, sí, claro», respondió una voz de mujer mayor. «Soy Esperanza, la dueña. La casa está disponible. ¿Quiere venir a verla?» «Vivo en otra ciudad», expliqué. «¿Sería posible hacer una videollamada para verla?» «Ay, no sé usar esas cosas de la computadora», admitió Esperanza. «Pero mi nieta me puede ayudar. Déjeme su número y ella le llama». Media hora después, una chica joven, la nieta de Esperanza, me hizo una videollamada desde su celular. Me mostró toda la casa mientras caminaba por ella. Era sencilla, pero acogedora. Paredes blancas, pisos de mosaico, cocina básica pero funcional, un baño limpio, 2 recámaras pequeñas pero suficientes. El jardín tenía rosales y un árbol de limones. «Es perfecta», le dije a la chica. «¿Puedo rentarla sin verla en persona?» «Mi abuela dice que sí, si le deposita el primer mes y 1 mes de garantía por adelantado». «¿Puedo depositarle mañana?» «Claro». Le paso los datos de la cuenta de mi abuela. Esa noche, acostada en mi cama en la casa casi vacía, sentí algo que no había sentido en años. Sentí emoción por el futuro. Sentí curiosidad por lo que vendría. Sentí que mi vida no había terminado a los 67 años, sino que apenas estaba comenzando de verdad. Al día siguiente fui al banco e hice la transferencia a Esperanza. 7.000 en total. Primer mes, depósito y garantía. Era mucho dinero, pero lo tenía.
Lo había ahorrado durante años y ahora finalmente lo iba a usar para mí, solo para mí. Mientras hacía las transacciones en el banco, hice otras cosas. Abrí una nueva cuenta bancaria que solo yo conocería. Transferí a ella la mayor parte de mi dinero, dejando apenas lo mínimo en la cuenta vieja. Cambié todas mis contraseñas. Me aseguré de que nadie más que yo tuviera acceso a nada. También fui a la compañía de teléfono y compré un celular nuevo con un número nuevo. Solo 3 personas tendrían ese número: Luz María, Consuelo y el licenciado Domínguez. Nadie más. Cada acción que tomaba me hacía sentir más fuerte, más en control, más dueña de mi destino. Era como si estuviera construyendo una fortaleza alrededor de mi nueva vida, ladrillo por ladrillo. Consuelo vino a visitarme una tarde y se quedó impactada al ver la casa vacía. «¡Ay, Guadalupe! ¿Qué hiciste? ¿Vendiste todo?» «Sí», respondí simplemente. «¿Por qué?» La miré a los ojos. Era mi única amiga verdadera. Merecía saber la verdad. «Me voy a mudar, Consuelo, a un pueblo lejos de aquí, a empezar de nuevo». Vi las lágrimas llenando sus ojos. «¿Cuándo?» «En 2 semanas, más o menos, en cuanto la inmobiliaria encuentre inquilinos para la casa». «¿Y Patricia? ¿Sabe?» «No. Y no quiero que sepa hasta que yo ya me haya ido. Por eso te pido que no le digas nada. A nadie. Por favor». Consuelo me abrazó fuerte. «No voy a decir nada. Pero te voy a extrañar tanto, amiga. Y yo a ti. Pero necesito hacer esto. Necesito irme de aquí, lejos de todo lo que me lastima. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy siendo la madre de Patricia o la víctima de Roberto. Solo quiero ser Guadalupe». «Te entiendo», dijo Consuelo, secándose las lágrimas. «Y creo que eres muy valiente». La semana siguiente, Claudia me llamó. «Señora Guadalupe, encontré inquilinos. Es una pareja joven con un bebé. Muy formales, tienen buenos ingresos, referencias impecables. Quieren firmar el contrato esta semana y mudarse el próximo lunes. ¿Le parece bien?» «Me parece perfecto». Todo estaba cayendo en su lugar, como si el universo finalmente estuviera conspirando a mi favor en lugar de en mi contra. Empecé a empacar lo poco que me llevaría. 2 maletas grandes y una caja con cosas frágiles. Eso era todo. 67 años de vida cabían en 2 maletas y una caja. 3 días antes de mi partida, Luz María me llamó al celular viejo. «Abuela, ¿puedo ir a verte?» «Claro, mi amor. Ven cuando quieras». Llegó esa tarde. Cuando entró y vio la casa vacía, se quedó inmóvil en la puerta. «Abuela, ¿qué pasó aquí?» «Siéntate, Luz. Necesito contarte algo». Nos sentamos en las 2 únicas sillas que quedaban en la cocina. Preparé té de manzanilla para las 2 y le conté todo. Sobre mis planes de mudarme, sobre el pueblo en Guanajuato, sobre la casa que había rentado, sobre mi decisión de empezar de nuevo. Luz María lloró. Lloró mucho. Pero cuando le expliqué que tenía mi nuevo número, que podíamos hablar todos los días, que cuando cumpliera 18 podía venir a visitarme cuando quisiera, se calmó un poco. «¿Mamá sabe?» «No. Y no quiero que le digas. No todavía. Cuando yo ya esté instalada en mi nueva vida, entonces podrá saberlo. Pero no antes». «¿Y si me obliga a decirle?» «Entonces le dices que no sabes. Que vine a despedirme pero no te dije a dónde iba. Que solo tienes mi número de teléfono pero no mi dirección. Eso será verdad, porque no te voy a dar mi dirección todavía. Cuando seas mayor de edad, entonces sí». «¿Por qué, abuela?» «Porque tu mamá podría presionarte para que le digas. Y no quiero ponerte en esa posición. Es más fácil si realmente no sabes». Luz María entendió. Era una niña inteligente. Sabía que la situación era complicada y que yo estaba tratando de protegerla a ella también. «Te voy a extrañar muchísimo, abuela. Y yo a ti, mi vida. Pero esto no es un adiós. Es un hasta luego, y vamos a estar en contacto siempre. Te lo prometo». Le di mi nuevo número de teléfono escrito en un papel. «Guárdalo bien y borra este mensaje después de anotarlo en algún lugar seguro donde tu mamá no pueda verlo. Lo voy a guardar en mi diario». Mamá nunca lee mi diario. Pasamos el resto de la tarde juntas. Cocinamos algo simple, hablamos sobre su escuela, sobre sus sueños, sobre lo que quería estudiar cuando fuera grande. Fue una tarde hermosa, llena de esa conexión genuina que siempre había existido entre nosotras.
Cuando se fue, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Cuídate mucho, abuela, y sé feliz. Te lo mereces más que nadie en el mundo. Tú también, mi amor. Y recuerda, cuando te sientas sola o triste, solo llámame. Siempre voy a contestar. La vi alejarse por la calle y sentí ese dolor de madre y abuela, ese dolor de dejar ir a alguien que amas. Pero también sentí paz, porque sabía que esto era lo correcto. Para mí, para ella, para ambas. Los últimos días fueron un torbellino de actividad. Firmar documentos con la inmobiliaria, asegurarme de que todos los servicios estuvieran transferidos correctamente, cerrar cuentas viejas, donar las últimas cosas que no vendí. La noche antes de irme, Consuelo organizó una pequeña cena de despedida. Solo éramos ella, su esposo Francisco y yo. Comimos mole que ella misma preparó. Hablamos de los viejos tiempos, de todos los años que habíamos sido vecinas. Guadalupe, tienes mi número, dijo Consuelo. Llámame cuando llegues, para saber que estás bien. Lo haré, y tú tienes mi nuevo número. Aunque no se lo des a nadie, ¿eh? A nadie. Lo sé. Está guardado bajo un nombre falso en mi teléfono, por si acaso Patricia me lo revisa algún día. Me reí. Consuelo pensaba en todo. Esa noche dormí en mi casa vacía por última vez. Mis 2 maletas y mi caja estaban junto a la puerta, listas para partir. El camión de mudanza vendría mañana a recoger mi máquina de coser y las pocas cosas que enviaría por separado. Me acosté en mi cama, mirando el techo en la oscuridad. Pensé en todos los años que había vivido en esta casa, los buenos y los malos. Los momentos de alegría cuando Patricia era niña y los momentos de dolor cuando se convirtió en mi tormento. Pero sobre todo, pensé en la mujer que había sido y en la mujer que estaba a punto de convertirme. Ya no era la Guadalupe que aguantaba todo en silencio. Ya no era la madre sacrificada que desaparecía para que otros brillaran. Ya no era la víctima de su propia bondad. Era una mujer que había elegido su dignidad por encima de todo. Una mujer que había decidido que merecía respeto, amor verdadero y paz. Una mujer que no tenía miedo de empezar de nuevo a los 67 años. Me quedé dormida con una sonrisa en el rostro. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. Me vestí, preparé un último café en esa cocina. Bebí despacio, mirando por la ventana hacia el jardín que nunca volví a cuidar como antes. A las 7 de la mañana, Consuelo tocó la puerta. Había insistido en llevarme a la terminal de autobuses. No vas a irte en taxi, yo te llevo. Es lo mínimo que puedo hacer. Cargamos mis maletas en su coche. Di una última mirada a la casa. No sentí nostalgia. Solo sentí cierre, como cuando terminas de leer un libro que te gustó, pero que ya llegó a su final natural. Adiós, casa, susurré. Gracias por todo. Consuelo me llevó a la terminal. El viaje fue en silencio, pero un silencio cómodo. Cuando llegamos, me ayudó a bajar las maletas. Guadalupe, que seas muy feliz. Te lo mereces tanto. Gracias por todo, Consuelo, por tu amistad, por tu apoyo, por no juzgarme. Nunca podría juzgarte, solo admirarte. Nos abrazamos largo rato. Luego tomé mis maletas y entré a la terminal. Compré mi boleto. Autobús a Guanajuato. Salida a las 9 de la mañana. El viaje duraría 6 horas. Me senté en la sala de espera, rodeada de otras personas que también viajaban hacia sus propios destinos. Miré mi celular viejo por última vez. Había mensajes de Patricia. Muchos. Todos variaciones del mismo tema. Necesitaba dinero, necesitaba ayuda, necesitaba que yo fuera su madre de nuevo. Apagué el teléfono. Lo guardé en el fondo de mi bolsa. Nunca lo volvería a usar. Saqué mi celular nuevo, limpio, nuevo, sin historia. Con solo 3 contactos, Luz María, Consuelo y el licenciado Domínguez. Anunciaron mi autobús. Me levanté, tomé mis maletas, caminé hacia la puerta de abordaje. Con cada paso que daba, sentía que dejaba atrás no solo un lugar, sino toda una vida. Una vida de sacrificio sin reconocimiento. Una vida de amor no correspondido. Una vida de ser menos para que otros fueran más. Y delante de mí, aunque todavía no podía verlo con claridad, estaba algo nuevo, algo mío, algo que nadie podría quitarme jamás. Subí al autobús. Encontré mi asiento junto a la ventana. Guardé mis maletas. Me senté. El autobús arrancó. Vi la ciudad desaparecer por la ventana.
y con ella desaparecían 42 años de una vida que ya no me pertenecía. Cerré los ojos y sonreí. Guadalupe Ramírez, viuda de Torres, había muerto esa mañana, y en su lugar nacía simplemente Guadalupe, una mujer libre. El autobús llegó a San Miguel de los Aromos cuando el sol comenzaba a ponerse. 6 horas de viaje por carreteras serpenteantes, atravesando paisajes que cambiaban gradualmente de urbano a rural, de gris a verde, de ruidoso a silencioso. Bajé del autobús con mis maletas, respirando profundo el aire fresco de la montaña. Era diferente, más limpio, más ligero. Como si incluso el aire aquí no cargara el peso del pasado. Esperanza, la dueña de la casa que había rentado, me esperaba en la terminal pequeña del pueblo. Era una mujer de unos 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo, y una sonrisa amplia que iluminaba su rostro arrugado. ¿Usted es la señora Guadalupe? Sí, soy yo. Bienvenida a San Miguel, mi niña. Venga, mi yerno nos va a llevar a la casa. Un hombre joven nos ayudó con las maletas y nos llevó por calles empedradas hasta la casa. Era tal como se veía en la videollamada, pero mejor. En persona tenía un encanto que las imágenes no capturaban. Las paredes blancas brillaban bajo el sol del atardecer. Los rosales del jardín estaban en flor. El árbol de limones despedía un aroma fresco. «Aquí tiene las llaves», dijo Esperanza, entregándomelas. «La casa está limpia. Le dejé sábanas nuevas en las camas y algunas cosas básicas en la cocina. Jabón, papel, esas cosas, para que no tenga que salir corriendo a comprar hoy. Muchas gracias, señora Esperanza. Es usted muy amable. Yo vivo a 2 cuadras de aquí. Cualquier cosa que necesite, me busca. Y mañana, si quiere, la llevo a conocer el mercado y la plaza, para que se vaya familiarizando». Se fueron y me quedé sola en mi nueva casa. Caminé despacio por cada habitación, tocando las paredes, abriendo las ventanas, dejando que el aire fresco entrara. Era pequeña, sí, pero era mía. Nadie me gritaría aquí. Nadie me haría sentir que sobraba. Nadie me trataría como basura. Esa primera noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a cada rato. Era como si mi cuerpo finalmente entendiera que estaba a salvo. Los primeros días en San Miguel fueron de exploración y descubrimiento. Esperanza cumplió su promesa y me llevó a conocer el pueblo, el mercado los sábados, donde conocí a otras artesanas que vendían bordados, tejidos, cerámica. La plaza principal con su kiosco antiguo y sus bancas bajo los árboles. La iglesia pequeña con sus campanas que sonaban cada hora. La panadería donde hacían el pan más delicioso que había probado en años. La gente era amable de una manera genuina. No la cortesía forzada de la ciudad, sino la calidez real de comunidades pequeñas. «Buenos días, señora», me decían al pasar. «¿Cómo amaneció?», preguntaban las vecinas. «Bienvenida al pueblo», repetían una y otra vez. Instalé mi máquina de coser en la segunda habitación que convertí en mi taller. Compré telas en el mercado. Empecé a hacer manteles bordados, servilletas con diseños de flores, cojines decorativos. Trabajaba a mi propio ritmo, sin presión, solo por el placer de crear algo bonito. El primer sábado que puse mi puesto en el mercado de artesanías, vendí 3 manteles y 5 servilletas. No era mucho dinero, pero era mío, ganado con mis manos, sin que nadie me dijera que era insuficiente o que estaba haciendo las cosas mal. 2 semanas después de llegar, llamé a Luz María desde mi celular nuevo. «¿Abuela?», contestó ella con voz emocionada. «Hola, mi vida. ¿Cómo estás?». «Ay, abuela, te he extrañado tanto. ¿Dónde estás? ¿Estás bien?». «Estoy muy bien, Luz. Mejor que nunca. Estoy en un pueblo precioso, tranquilo. Tengo una casita pequeña con jardín. Estoy cosiendo otra vez. Estoy en paz». «Me da tanta alegría escucharte así, abuela. Se te oye diferente. Se te oye feliz». «Lo estoy, mi amor. Por primera vez en mucho tiempo, lo estoy». «Mamá está desesperada», dijo Luz María bajando la voz. «No sabe dónde estás. Fue a tu casa y encontró a otras personas viviendo ahí. Se puso furiosa. Gritó que tú no tenías derecho a rentar la casa sin avisarle. Esa casa siempre fue mía, Luz María. Siempre. Yo decidí qué hacer con ella. Lo sé, abuela, pero mamá no lo acepta. Dice que vas a volver, que esto es solo un berrinche».
No es un berrinche, es una decisión. Y no voy a volver. Hablamos un rato más. Le conté sobre el pueblo sin darle detalles específicos de ubicación. Ella me contó sobre la escuela, sobre cómo Patricia y Roberto estaban teniendo problemas económicos sin mi apoyo financiero. Mamá tuvo que conseguir trabajo de cajera en un supermercado, me dijo. Llega cansada todos los días y se la pasa quejándose. Dice que tú la obligaste a esto. No sentí satisfacción al escuchar eso, pero tampoco sentí culpa. Patricia estaba experimentando por primera vez en su vida lo que era ganarse el sustento con trabajo real, lo que yo había hecho durante 42 años. Luz María, tu mamá va a estar bien. Es joven, es capaz. Solo necesita aprender lo que yo nunca le enseñé, que nadie te debe nada en la vida. Los meses pasaron. El otoño dio paso al invierno, aunque en San Miguel el invierno era suave, solo un poco más fresco. Desarrollé una rutina. Despertaba con el sol, preparaba café, desayunaba despacio en mi jardín. Luego trabajaba en mi taller, cosiendo, bordando, creando. Por las tardes caminaba por el pueblo, saludaba a los vecinos, compraba lo necesario en el mercado. Las noches las pasaba leyendo o simplemente sentada en mi sala, disfrutando el silencio. Hice amigas, otras mujeres de mi edad o mayores. Ofelia, que hacía cerámica, Dolores, que tejía rebozos, Rosario, que pintaba cuadros de paisajes. Nos reuníamos los jueves por la tarde a tomar café y platicar. Compartíamos historias, risas, silencios cómodos. Ninguna de ellas sabía mi historia completa. Para ellas yo era simplemente Guadalupe, la costurera que llegó de la ciudad buscando tranquilidad. Y eso era suficiente. Pasó un año, luego 2. Luz María me llamaba cada semana. Me contaba sobre su vida, sobre cómo había entrado a la universidad a estudiar pedagogía. Había conseguido una beca y trabajaba medio tiempo en una guardería. Estaba construyendo su propia vida, independiente de sus padres. Abuela, cuando cumpla 18 quiero ir a visitarte. Ya casi falta un año. Cuando cumplas 18 te daré mi dirección. Y serás bienvenida siempre que quieras venir. ¿Y mamá? ¿Nunca vas a hablar con ella otra vez? No lo sé, Luz María. Honestamente, no lo sé. Tal vez algún día. Pero no ahora. Todavía no. Un día de primavera, 2 años y medio después de mi llegada a San Miguel, estaba en el mercado vendiendo mis productos cuando vi una escena que me tocó profundo. Una mujer joven, de unos 30 años, discutía con una señora mayor que parecía ser su madre. La joven hablaba con crueldad, con desprecio, mientras la señora mayor solo agachaba la cabeza. «Eres inútil», gritaba la joven. «No haces nada bien. Ya estoy harta de ti». Me vi a mí misma en esa señora. Vi a Patricia en esa joven. Y algo dentro de mí se movió. Esperé a que la joven se fuera. Luego me acerqué a la señora mayor, que estaba limpiándose las lágrimas disimuladamente. «¿Se encuentra bien, señora?» Ella me miró sorprendida. «Sí, sí. Es solo mi hija. Está estresada». «El estrés no justifica la falta de respeto», dije suavemente. «Nadie tiene derecho a tratarla así, ni siquiera su hija. Es que yo no hago las cosas como ella quiere. ¿Y las hace como usted puede?» «Sí. Entonces está haciendo lo suficiente». «Señora, escúcheme bien. Usted no tiene que aguantar malos tratos solo porque es madre. El amor verdadero no maltrata. El amor verdadero no humilla. Usted merece respeto. Usted merece dignidad». Vi sus ojos llenarse de lágrimas otra vez, pero estas eran diferentes. Nadie me había dicho eso antes, pues yo se lo digo ahora, y espero que lo recuerde. No sé si mis palabras le sirvieron, pero necesitaba decirlas. Por ella, por la Guadalupe de hace 3 años, por todas las mujeres que creen que tienen que aguantar todo en silencio. Esa noche, sentada en mi baranda mirando las estrellas, pensé en Patricia. Me pregunté cómo estaría, si habría cambiado, si habría aprendido algo, si alguna vez pensaba en mí con algo que no fuera resentimiento. Y me di cuenta de algo importante. No importaba. Ya no importaba si Patricia cambiaba o no. Ya no importaba si me extrañaba o si me odiaba. Ya no importaba si algún día entendía el daño que me hizo, porque mi paz ya no dependía de ella. Mi felicidad ya no estaba atada a su aprobación o su amor. Yo había construido una vida que era mía,
completamente mía, y nadie podía quitármela. Había ganado algo más valioso que venganza o reconocimiento. Había ganado mi libertad. Había recuperado mi dignidad. Había encontrado mi paz. Y eso era más de lo que jamás pensé que tendría. La vida que construí en San Miguel no era glamorosa, no era perfecta, pero era auténtica, era honesta, era mía. Y por primera vez en 69 años de vida, eso era suficiente, más que suficiente, era todo. Han pasado 5 años desde aquella mañana del café caliente en mi rostro. 5 años desde que tomé la decisión que cambió mi vida para siempre. Hoy desperté como siempre, con el canto de los pájaros en el árbol de limones. El sol entra suave por la ventana de mi habitación. Canela, la gata naranja que adopté hace 3 años, está enroscada a mis pies, ronroneando con ese sonido que me da paz. Me levanto sin prisa. Ya no hay razón para apurarme. Ya no hay nadie esperando que prepare café o desayuno. Ya no hay voces gritándome que todo lo hago mal. Solo está el silencio amable de mi casa, ese silencio que aprendí a amar. Me pongo mi bata favorita, la de flores azules que compré en el mercado, y camino descalza hasta la cocina. Preparo café despacio, disfrutando cada paso del proceso. El olor me llena de satisfacción. Llevo mi taza a la baranda y me siento en la mecedora de madera que Esperanza me regaló cuando cumplí 70 años. Las montañas están hermosas esta mañana. Una ligera neblina las cubre como un velo delicado. Bebo mi café observándolas, sin pensar en nada particular, solo existiendo en este momento que es completamente mío. Mi vida aquí es simple, sencilla, y justamente por eso es perfecta. Por las mañanas trabajo en mi taller. Mi máquina de coser canta mientras creo manteles, servilletas, cojines. Mis manos ya no son tan ágiles como antes, pero siguen siendo capaces. Cada puntada es una meditación. Cada pieza terminada es una pequeña victoria. Los jueves me reúno con mis amigas. Ofelia, Dolores, Rosario y ahora también Cristina, que llegó al pueblo el año pasado. Tomamos café, comemos pan dulce, platicamos sobre todo y nada. Nos reímos, a veces lloramos. Siempre nos escuchamos. Ninguna me pregunta sobre mi pasado. Algunas intuyen que hay historias difíciles detrás de mi llegada a San Miguel, pero respetan mi silencio. Y yo respeto el de ellas. Todas llegamos aquí cargando algo. Todas encontramos aquí un lugar para dejarlo ir. Luz María me visitó el mes pasado. Vino por una semana durante sus vacaciones de la universidad. Ya tiene 20 años, estudia su 3er año de pedagogía. Es una mujer hermosa, fuerte, independiente. Caminamos juntas por el pueblo. Le mostré mis lugares favoritos. La panadería donde compro mis conchas. El mirador desde donde se ven todas las montañas. La tienda de don Alberto donde compro mis telas. Abuela, eres tan diferente de como eras antes, me dijo una tarde mientras tomábamos chocolate caliente en la plaza. ¿Diferente cómo? Más ligera, más tranquila. Es como si brillaras desde adentro. Antes siempre te veías cansada, triste, como si cargaras el mundo en los hombros. Así me sentía exactamente. Pero dejé ese mundo atrás, Luz. Y con él, toda esa carga. Me contó que Patricia sigue trabajando en el supermercado, que Roberto finalmente se fue del todo, encontró otra mujer y formó otra familia, que Patricia vive sola en un departamento pequeño y a veces pregunta por mí. ¿Qué pregunta? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Si algún día vas a regresar, si algún día la vas a perdonar. Ya la perdoné hace mucho tiempo, Luz, pero perdonar no significa volver, significa soltar. Significa dejar de cargar con el dolor que alguien más me causó. Ella ha cambiado, abuela. De verdad, el sufrimiento la hizo más humilde, más consciente. Me alegra escuchar eso. Sinceramente me alegra. Pero su cambio es para ella misma, no para mí. Yo ya construí mi propia vida, una vida que me gusta, una vida que me da paz. Luz María entendió. Siempre entiende. Por eso la amo tanto. Anoche, después de regar mis rosales, me senté en la baranda a ver el atardecer. El cielo estaba pintado de naranja y rosa. Los grillos comenzaban su concierto nocturno. Canela estaba en mi regazo, ronroneando. Y pensé en todo el camino recorrido. Pensé en la Guadalupe de hace 5 años. Esa mujer que se encogía para no molestar. Esa mujer que pedía perdón por existir.
esa mujer que creía que su valor estaba en cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuánto podía aguantar. Y miré a la Guadalupe de ahora, esta mujer de 72 años que vive sola y no se siente sola. Esta mujer que trabaja por placer, no por obligación. Esta mujer que tiene amigas verdaderas, no solo personas que la usan. Esta mujer que despierta cada día sin miedo, sin ansiedad, sin ese nudo en el estómago. El cambio no fue fácil. Hubo noches de llanto. Hubo momentos de duda. Hubo días en que me pregunté si hice lo correcto al irme, al dejar todo atrás, al romper ese vínculo que me ataba a Patricia. Pero cada vez que esas dudas llegaban, solo necesitaba recordar aquella mañana. El café quemando mi rostro, las palabras como cuchillos, el desprecio en los ojos de mi propia hija, y entonces recordaba que no estaba huyendo, estaba eligiéndome, estaba salvándome, estaba dándome la oportunidad de vivir de verdad antes de que fuera demasiado tarde. No todas las historias tienen finales perfectos donde todos se reconcilian y viven felices. A veces, el final feliz es simplemente encontrar tu propia paz, aprender que está bien poner límites, entender que el amor propio no es egoísmo. Patricia puede ser una mejor persona ahora, espero que lo sea, pero esa persona nueva no me necesita para validar su cambio, y yo no la necesito para validar mi decisión. A veces el mayor acto de amor es dejarse ir mutuamente. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, me doy cuenta de algo fundamental. No me arrepiento, ni un solo día, ni un solo momento. Esta casa pequeña, este pueblo tranquilo, esta vida sencilla, son más de lo que jamás soñé tener. No porque sean extraordinarias, sino porque son genuinamente mías. Nadie me dice aquí cómo vivir. Nadie me critica por existir. Nadie espera que me sacrifique hasta desaparecer. Soy simplemente Guadalupe, una mujer que cose, que riega sus plantas, que toma café en su baranda, que platica con sus amigas, que ama a su nieta, que vive en paz. Y eso es más que suficiente. Es todo lo que siempre necesité. La vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que la dignidad no tiene precio, que la paz no se negocia, que el amor verdadero no lastima. Y me enseñó algo más importante todavía, que merezco ser feliz. No por lo que hago por otros, sino simplemente por existir. A todas las mujeres que están leyendo esto, que están viviendo lo que yo viví, les digo, ustedes también merecen paz. Ustedes también merecen respeto. Ustedes también merecen una vida donde no tengan que encogerse para no molestar. Nunca es tarde para elegirse a sí mismas. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. El sol se está ocultando tras las montañas. Canela bosteza y se estira en mi regazo. Adentro me espera una cena simple pero deliciosa que preparé con calma. Mañana será otro día tranquilo en San Miguel de los Aromos. Otro día de esta vida que construí para mí. Otro día de paz. Y no pido nada más. A veces, el mayor recomezo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo esto? Coméntalo abajo.